El peor error que arruina tu cabello es, literal, pueden quedar calvas. ¡Ay, caramba! Hola hermosura, espero estés súper bien. Hoy te compartiré errores que arruinan tu cabello parte 2, ya que muchas de ustedes me lo pidieron y ustedes saben que sus deseos son órdenes para esta humilde servidora. He esperado 25 largos años este momento. Y yo te voy a compartir detalle a detalle, pero antes coméntame desde qué país estás viendo este video. Comencemos. Antes de comenzar te voy a dejar por aquí arribita la primera parte de este video, o si no en la cajita de la descripción, para que no te pierdas ningún detalle de estos fabulosos tips y puedas tener el cabello que siempre soñaste. Y ahora sí, vamos a comenzar con el primer error que, por favor, hermosura, no los pueden cometer más. Y es que lo primero que haces mal es arruinar tu cuero cabelludo, que además de que el cuero cabelludo es piel, es nuestra base de crecimiento. Siempre les he dicho que hay que cuidarlo muy bien, y realmente esta es una recomendación muy personal de acuerdo a mi experiencia, y es que no utilices bicarbonato de sodio. Mi piel es una piel sensible, y aunque el bicarbonato de sodio se ha utilizado durante muchísimo tiempo con diferentes finalidades, este tiene un pH más alcalino que el del cuero cabelludo y puede traer consecuencias muy graves como una irritación súper fuerte, y también a mediano o largo plazo verás desgaste en la fibra capilar. ¿Por qué nadie me lo dijo? Por eso nunca lo voy a recomendar si es que quieres tener una buena salud capilar. Otro error que puede arruinar tu cabello es en cuanto a los alisados. Cada quien es libre de hacerse lo que quiera en su cabello, pero hay muchísimos errores que sí se cometen y terminan en una tragedia fatal. Las personas que utilizan este tipo de procesos químicos por lo general no consideran que por ejemplo en el caso de los alisados sean compatibles sus activos, para que estos, al ser compatibles, no ocasionen un corte químico. Eso es muy importante. Otra de las cosas es o de los errores que cometen cuando se realizan alisados, es que no esperan un tiempo prudente donde exista un nuevo crecimiento, y es ahí donde ustedes deben colocar el alisado. No es necesario colocar alisado en la parte de la hebra que ya está lisa, porque lo que haces es desgastar muchísimo más la fibra. Hay que considerar muchísimas cosas para que el cabello no termine en un daño como el corte químico, porque ahí sí que no hay nada que hacer y el tiempo de recuperación es muy lento. Otro error que puede arruinar tu cabello es no prepararlo para exponerte al sol, y es que para nadie es un secreto que el sol hace de las suyas tanto en nuestra piel como en nuestro cabello. Es por eso que te voy a recomendar que le pongas como una barrera protectora. Esto, por ejemplo, si tú vas a la playa o a la pileta, primero moja tu cabello con agua, de preferencia que no tenga tanto cloro, digamos que agua limpia, y le vas a sacar el exceso de agua para que pueda entonces absorber muchísimo mejor lo que le vamos a poner. Y puedes utilizar un acondicionador o una crema de peinar que sea un poquito oleoso, pero en poca cantidad, nada en exceso, ¿ok? Y eso va a ayudar a que tu cabello esté protegido tanto del sol como si vas a una pileta, por ejemplo, del cloro también. Y tienes que proteger también tu cuero cabelludo. Para eso existen protectores solares que sirven para el cuero cabelludo, que hay bastantes en el mercado, pero si no está a tu alcance, digamos, puedes proteger tu cuero cabelludo con gorras, pañoletas o sombreros. Lo importante es que no dejemos que el sol dañe ni nuestras hebras ni nuestro cuero cabelludo. Un error muy concurrente, digamos, que arruina nuestro cabello es aplicar aceites en exceso. Y sí es cierto que nosotros podemos aplicar aceititos en nuestro cabello o nuestro cuero cabelludo, nada en exceso es bueno. Si tú vas a aplicar aceites en el cuero cabelludo porque tú tienes un goterito, porque tú tienes el cuero cabelludo muy seco, pues yo siempre te voy a recomendar que lo hagas antes de lavar tu cabello. Así te vas a asegurar de que no va a quedar excesos de aceititos que tapen tu folículo y que terminen causando ataponamiento, digamos, por exceso de producto, y esto pueda ocasionar
la caída del cabello. Y si es que vas a aplicar aceite en tus hebras, que está súper bien porque eso ayuda a nutrirlas, si están muy resecas, todo perfecto. Pero si lo haces en exceso vas a tener consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Vas a sentir que tu cabello está mucho más reseco, digamos más de lo normal, un cabello muy pesado, sin movimiento. Además, cuando quieras aplicarle tratamientos, esto no los va a absorber, así que vas a sentir que la mascarilla no te está haciendo ningún efecto porque tantas capas de aceite van a funcionar como una barrera que no permite que el tratamiento entre, y tendrías que luego, si no, hacerte una limpieza profunda para poder barrer todos esos aceites. Otro error muy grave que puede arruinar por completo tu cabello es hacer peinados muy tensos o extensiones con usos muy frecuentes, porque esto te puede llegar a ocasionar pérdida del cabello, alopecia por tracción, que es esta alopecia que se genera con la presión o la tracción constante en tu cabello. Esto por lo general pasa cuando nos hacemos las colas de caballo, esas que son súper prensadas, o los moñitos como los que se hacen las bailarinas, las trencitas que son así súper pegaditas al cuero cabelludo, o las extensiones muy pesadas y muy constantes. Este tipo de alopecia en un inicio puede ser temporal, pero si dejamos que pase mucho tiempo y continuamos con este tipo de errores, puede ser una alopecia permanente. También tengan cuidado cuando se sequen el cabello con secadores y cepillos que ocasionan una tracción muy fuerte. También esto puede terminar en alopecia por tracción, y créanme que literal pueden quedar calvas, y eso no es lo que queremos. Errores que arruinan tu cabello: por ejemplo, la fricción. La fricción ocasiona daños en el cabello porque va haciendo que este se nos rompa, se nos abran las puntas, y justo cuando es la hora de dormir, pues eso sucede demasiado. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra cabecita en la almohada con una funda de algodón, la cual absorbe la humedad. Cuando das vuelta y vuelta se rompe tu cabello, y una de las formas de evitarlo puede ser utilizando una funda de satén, que son súper suavecitas, te ayudan a mantener la humedad en el cabello. Si no tienes funda de satén, puedes utilizar gorritos de satén, que yo les he mostrado en muchísimas ocasiones, y esto también ayudan a que tu cabello se mantenga cuidado y protegido de romperse. Créanme que va a existir un antes y un después cuando tú tengas este tipo de cuidados en tu cabello. Se va a notar muchísimo la diferencia y lo vas a amar. Que sea algo que no nos gusta hacer, porque hay que ser conscientes que a nadie le gusta cortarse el cabello. Uno de los errores que arruinan tu cabello es no cortar las puntas. ¿Por qué? Ese es como, digamos que cuando una punta está dañada, ¿verdad? Esta puntita está dañada aquí y no la cortamos, esa punta dañada va a arruinar el resto de la hebra, que probablemente no tenga nada. Entonces, cuando dejamos de cortar nuestra puntita, lo que estamos haciendo es un daño al resto del cabello. Es por eso que siempre te voy a recomendar a que cortes tus puntitas, aunque sea de cada 3, cada 5 meses. Eso siempre va a depender del estado de tu cabello, pero que no dejes que esas puntitas abiertas, que se nos abren a muchas personas, o esas partes de cabello, a veces cuando se rompen, se termina siendo una doble, o sea, se abre el cabellito en dos. Eso arruina el resto del cabello. Así que sin miedo, el corte de puntas es también parte del proceso para mantener la salud capilar. El peor error que arruina tu cabello es no amar tu cabello tal cual y como es. Hay muchísimas formas de mejorarlo, pero creo que no debemos estarnos comparando el cabello, porque mi cabello, el de ella es así, el mío no, porque no tengo el cabello liso, porque no tengo el cabello rizado, porque mi cabello no brilla. No, vamos a disfrutar este proceso de aprender a cuidarlo, de aprender a quererlo. Yo soy muy creyente de que lo que sentimos y lo que pensamos se lo transmitimos a nuestro cuerpo y a nuestra vida en general. Así que tienes que amar tu cabello tal cual y como es, y poco a poco también, obviamente, que con todos los cuidados y toda la dedicación que tú le des, vas a ir teniendo el resultado para ese cabello que tú tanto soñaste. ¡He dicho!
caso cerrado. Sé que esta información te va a servir muchísimo, hermosura, así que tú también compártela con alguien que lo necesite. Te voy a esperar por mi Instagram, que es este que está por aquí, porque por ahí te puedo responder mucho más rápido y vamos a estar mucho en contacto. Si es que llegaste hasta esta parte del video, te voy a pedir que me dejes un like, que te suscribas al canal y que me comentes un corazoncito rojo, y eso va a significar el amor que sientes por tu cabello. Yo te mando un beso enorme y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.